Muy bien, abra su Biblia a Génesis 35 y seguimos nuestro estudio en el libro de Génesis. Y mientras usted abre su Biblia, yo oro una vez más y pongo el estudio y nos pongo a nosotros en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por poder abrir tu palabra y te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu abras delante de nosotros, oh Dios, estas páginas y estas palabras que vamos a estar leyendo y estudiando, Señor, y que puedan traer, Padre Santo, un nuevo conocimiento de ti, un nuevo conocimiento de tu corazón, y que podamos salir de aquí, Señor, exhortados, animados, Señor, asegurados de que tú estás con nosotros y que aun cuando las cosas sucedan como suceden y a veces no entendemos por qué suceden así, tú nunca nos dejarás. Así es que nos encomendamos a tu mano de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 35. La semana pasada estudiamos los primeros 5 versículos de Génesis 35 y vimos cómo Jacob, que había regresado a la tierra de su padre, había regresado a Canaán, Dios se le aparece, Dios le habla una vez más y lo llama a que vuelva a Betel. Betel fue el lugar en el que Dios se le apareció por primera vez, fue en el lugar en donde Dios le dio todas aquellas promesas, le afirmó las promesas que le había dado a su padre Isaac y a Abraham antes que Isaac, y ahora lo vuelve a confirmar esas promesas a él. La vida de Jacob no estaba saliendo como quizás él hubiera pensado una vez que volvió a la tierra de sus padres, y las cosas estaban así como patas para arriba, ¿verdad? Su hija había sido violada, los hermanos de su hija habían atacado Siquem, habían matado a todos los hombres de Siquem, se habían llevado como botín todos los animales, a las mujeres, a los niños, etcétera, etcétera. Y ahora Jacob estaba preocupado porque él decía que todas las naciones de alrededor iban a verlo como una amenaza y que iban a quererlo matar. Mientras está en ese estado de quizás desesperación, de temor, Dios viene y le dice que vuelva a Betel, que se levante y que suba a Betel y que se quede ahí, que haga un altar ahí, ¿sí? Y él, como buen padre de familia, habla con su familia y les dice que se quiten todos los dioses ajenos que hay entre ellos, que se limpien, que se cambien hasta de ropa, que se quiten los aretes que traen, que se purifiquen, porque van a ir al lugar en donde Dios se le había aparecido por primera vez. Y una vez que llega ahí a Betel, el Señor una vez más se le manifiesta, el Señor una vez más se le aparece, el Señor una vez más va y habla con él y le asegura, le afirma las promesas que le había dado antes. Ahí en Génesis 35, comenzando en el versículo 6, en donde vamos a comenzar hoy, dice: Jacob y todo el pueblo que estaba con él llegaron a Luz, es decir, Betel, ciudad que está en la tierra de Canaán. Y cuando habla de pueblo que estaba con él, está hablando obviamente de sus esposas, ¿verdad? Tenía 2 esposas que se consideraban sus esposas, tenía 2 criadas de sus esposas que se consideraban sus concubinas, y las 4 habían tenido hijos, un total de 12 hijos le habían dado, 11 hasta aquí, hasta en donde estamos, todavía falta que nazca el último, y son sus siervos y sus siervas y todas aquellas personas que andaban con él. Cuando habla entonces de que el pueblo que estaba con él, de eso es de lo que está hablando. El versículo 7 dice: y Jacob edificó un altar y a ese lugar lo llamó el Betel, porque ahí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Noten, entonces Jacob fue completamente obediente a Dios. Dios le llamó a que volviera a Betel, que la traducción de Betel es la casa de Dios. Le dijo que construyera ahí un altar en honor a Dios, y lo hizo. Y una vez que Jacob fue obediente en lo que Dios le dijo que hiciera, inmediatamente se le apareció Dios, se le apareció ahí otra vez para confirmarle su promesa. Pero luego noten lo que sucede en el versículo 8. Ahí murió Débora, nodriza de Rebeca. Entonces aquí le dolió a Jacob la muerte de Débora, ¿sí? Le dolió porque había tenido una vida con ella, ¿sí?
Y noten también que para cuando esto sucede, Jacob ya está en el camino estrecho. Jacob ya ha venido a Dios. Jacob ha obedecido a Dios en cuanto a irse a Betel. Jacob ha obedecido a Dios en cuanto a levantar un altar. Pero aun cuando está en el proceso de hacer exactamente lo que Dios le ha llamado a hacer, viene esta tragedia a su vida. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces pensamos que si estamos haciendo todo lo correcto delante de Dios, porque a veces pensamos que si estamos siendo obedientes, que si estamos cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice y todo lo estamos haciendo como se debe hacer, no va a pasar nada malo en nuestras vidas. No va a haber dolor, no va a haber problemas, no va a haber persecución, no va a haber tribulación. Todo debe de estar. Si estoy caminando con Dios y estoy haciendo todo lo que Dios quiere, todo debe estar bien. Entonces, no debe de haber ningún problema, no debo de encontrar ninguna situación que sea difícil. Y ¿saben qué? Ese no es el caso, esa no es la verdad de las cosas. A veces cuando venimos a Dios, cuando estamos buscando hacer la voluntad de Dios, cuando estamos buscando ser obedientes a Dios en todo aspecto de nuestra vida, es cuando más problemas tenemos en cosas y con personas que nunca pensamos que íbamos a tener problemas. Si vienen esos problemas, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo caído y las personas con las que convivimos son igual de caídos que nosotros, igual de pecadores que nosotros y nos hacemos daño como pecadores. ¿Sí? Y luego hay enfermedad en el mundo, ¿sí? Hay enfermedades contra las cuales la gente está luchando, ¿sí? Hay enfermedades que matan a la gente. Sí, hay mucha gente que está siguiendo perfectamente a Dios y es cuadraplégica. Se me viene a la mente Johnny Erickson Tara, ¿sí? que ha servido a Dios toda su vida. Sin embargo, a los 15 años de edad tuvo un accidente en una alberca, se quebró el cuello y ha sido cuadraplégica toda su vida. Imagínense ustedes, y ha estado obedeciendo la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Hay gente que está queriendo tener hijos y de repente se embarazan y viene el niño, pero luego les dice el doctor que traen algún problema físico, que traen algún problema mental. Están haciendo todo bien, pero vienen esos problemas. ¿Saben qué? Este mundo, mientras estemos en este mundo, vamos a entrar y salir de pruebas todo el tiempo y vamos a ser atacados y nuestro mismo corazón y las mismas situaciones por las que pasamos van a querer desviarnos para que no sigamos a Dios. Pero nunca debemos de pensar que porque todo lo que estamos haciendo está bien con Dios, nunca va a haber problemas en nuestra vida. Es importante que lo sepamos, ¿sí? Para que cuando esos problemas vengan, no nos vayan a hacer divagar de nuestro camino, para que nos mantengamos firmes con el Señor. Noten el versículo 9, dice: una vez más, Dios se le apareció a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Entonces Jacob se dispone a hacer lo que Dios le manda que haga, lo hace al pie de la letra, se trae a toda su familia con él, les manda que se purifiquen y ellos lo hacen, edifique el altar y se queda ahí en Betel y ¡pum!, se muere Débora. Y llama el lugar en donde la sepulta la encina del llanto porque causó dolor. Pero noten, Jacob no dijo: ay Señor, para eso me trajiste aquí, para eso me dijiste que saliera de donde estaba, si yo hubiera sabido que aquí se iba a morir Débora, nunca lo hubiera hecho. No dice nada, se mantiene ahí, se mantiene fiel a lo que Dios le había pedido. Y porque se mantiene fiel, en el versículo 9 nos dice una vez más: Dios se le apareció a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. ¿Saben que cuando estamos pasando por situaciones difíciles y creemos que no hay razón por las que deba estar pasando, todo lo estoy haciendo bien, me estoy acercando más a Dios, estoy en la palabra, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo todo lo que me corresponde hacer? Cuando eso sucede, saben que hay que quedarnos el curso, porque si nos quedamos el curso, si nos quedamos en ese camino, la bendición de Dios no sabemos cuándo va a descender sobre nosotros, no sabemos cuándo se nos va a dar, pero se nos va a dar. Podemos estar seguros de que se nos va a dar, porque Él es fiel a las promesas que Él hace. Noten aquí la fidelidad de Dios. Sí, así como el padre del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve a él arrepentido, las bendiciones no se hacen esperar. Y no solamente lo bendice,
No solamente lo bendice, sino que le recuerda que su nombre ya no es Jacob. O sea, su nombre, acuérdense, quería decir tramposo, agarratalones, suplantador. Le dice, ya tu nombre no es Jacob, sino que tu nombre es Israel, o aquel que lucha al lado de Dios, o el que es gobernado por Dios. Noten el versículo 10. Dice, le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, ahora tu nombre será Israel. Y ese fue su nombre. ¿Se fijan? El Señor le recuerda de nuevo a Jacob que Él le ha dado un nuevo nombre. Él le ha dado una nueva naturaleza, un nuevo carácter, y que debe de vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza y de acuerdo a ese nuevo carácter. ¿Saben qué? Les platicaba el domingo, les decía que esa es una de las razones por las que nos reunimos como iglesia. Porque venimos no solamente a aprender la Biblia, venimos no solamente a cantar, venimos no solamente a traer nuestras ofrendas, sino a permitir que Dios nos recuerde lo que somos ahora en Cristo comparado con lo que éramos antes sin Él. Y cuando se nos recuerda lo que somos en Cristo, eso tiene un efecto positivo en nosotros, porque nos damos cuenta que muchas de las cosas que estamos haciendo y no deberíamos hacer, debemos de dejarlas a un lado para poder mantenernos fieles a Dios. Y muchas de las cosas que no estamos haciendo debemos hacerlas, porque eso nos van a acercar más a Dios. Y ese es el propósito de estar aquí hoy. El propósito, yo creo, de estar aquí hoy es que Dios nos quiere decir a todos nosotros que aun cuando hubo un tiempo en el que éramos Jacobs, ¿sí?, en el que éramos tramposos, agarratalones y suplantadores, porque éramos pecadores que no estábamos arrepentidos ni habíamos dejado nuestro pecado atrás, porque hemos venido a Cristo, ahora somos Israel también nosotros. Ahora somos alguien que lucha al lado de Dios en contra de todas las adversidades que vienen, y que somos gobernados por Dios, y que nos dejamos llevar y nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios para hacer su perfecta voluntad. Y tenemos que acordarnos de eso, tenemos que recordarnos eso a nosotros mismos, porque entonces cuando somos confrontados con hacer algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, nos preguntamos nosotros mismos, pero es que ya no debo ser así. Ya no debo contestar así, ya no debo reaccionar así a las cosas que están sucediendo. Ahora debo reaccionar con fe, debo reaccionar creyendo que Dios va a intervenir, debo reaccionar poniendo mi fe en Él, poniendo mi confianza en Él. Ya no debo entonces de agitarme y de pensar que no tengo ninguna salida y que qué voy a hacer ahora y cómo le voy a hacer. Y no, porque Dios ahora es parte de nuestra vida, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no quiere decir que la situación va a ser menos difícil, eso no quiere decir que no vamos a tener que esperar en Él, pero vamos a tener la confianza de que Él va a obrar. Somos nuevas criaturas. Él nos ha dado una nueva mente, Él nos ha dado un nuevo corazón. Vemos las cosas ahora desde el punto de vista de Él, y desde el punto de vista celestial, y no desde el punto de vista terrenal. No somos como los incrédulos que no tienen esperanza. Tenemos una grandísima esperanza en Dios, no le hace cual sea la situación. Pablo les escribe a los corintios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Atrás quedó nuestra antigua manera de pensar. Atrás quedó la antigua manera de reaccionar a las situaciones y problemas que tenemos. Atrás quedaron la manera de reaccionar y de tratar de corregir las cosas que nosotros pensamos que no están bien. Somos nuevas criaturas. ¿Sí? Atrás ha quedado toda aquella manera de pensar, y ahora somos completamente nuevos, y tenemos que nosotros aprovecharnos de esa novedad de vida. ¿Sí? Vamos a suponer que usted tiene un carro, ¿sí?, que ya está todo viejo, se descarapeló la pintura, de vez en cuando prende, de vez en cuando no. Ya le echó gasolina, ya le checó el aire a las llantas, ya se dio cuenta que sí tiene aceite, pero el carro de todas maneras ni para atrás ni para adelante. Y alguien le da un carro nuevo, se lo pone ahí en su estacionamiento y le dice, este es tu carro, lo puedes usar y lo puedes llevar a donde tú quieras. Diariamente el tanque va a estar lleno de gasolina, diariamente va a estar lavado y aspirado y listo para que lo uses.
Pero cada mañana se levanta usted y por alguna razón que yo no entiendo, se va y se sube a su carro viejo y quiere echarlo a andar. Y está ahí, y voltea y ve el carro nuevo, pero a mí me gusta este, ¿verdad? Y no va a ningún lado, no llega donde tiene que ir, llega tarde o se va en un camión, teniendo un carro nuevo ahí. ¿Se le hace que eso es sabio o que es necio? Es una necedad, ¿no es cierto? Es lo mismo que sucede cuando nosotros, siendo nuevas criaturas, ¿sí?, optamos por hacer lo que la vieja criatura hacía cuando somos enfrentados por las tentaciones, por los ataques, por las situaciones. Es una necedad, porque somos nuevas criaturas. Debemos de reaccionar entonces y enfrentar las cosas con el nuevo poder que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Ahí está, entonces de aquí van a salir bien contentos porque no le hace que esté pasando en sus vidas, ¿verdad? Lo van a ver como una nueva criatura y no como esa criatura antigua que eran antes de Cristo, ¿verdad? Lean conmigo lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 13 al 20. Pedro aquí, exhortando a la iglesia, le dice: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Está viendo hasta el futuro, cuando Jesucristo vuelva, obviamente. Pero noten lo que dice aquí que debemos hacer mientras eso sucede. Versículo 14: pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, dice el versículo 16: sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Ya no vivan como antes. Antes eran ignorantes acerca de la manera correcta de vivir. Antes eran ignorantes acerca de la manera correcta de reaccionar a las cosas que les sucedían. Ahora tienen a Cristo. Fueron comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni arruga, perfecto, que dio su vida para que nosotros ahora podamos disfrutar de esa novedad de vida. Y tenemos que andar en esa novedad de vida. Sí, a veces los cristianos andamos, espiritualmente hablando, andamos con ropas viejas y rotas y malolientes, porque no nos acordamos que Cristo nos ha rescatado de nuestra antigua manera de vivir. Que ahora tenemos ropas resplandecientes y puras, blanqueadas con la sangre de Cristo, y esas son las ropas que nos debemos de poner todos los días y quitarnos, como Pablo les dice a los colosenses, al antiguo hombre que está podrido, ¿sí? que está lleno de muerte, ¿sí? A los efesios, Pablo les escribe en Efesios 4:22 al 24: en cuanto a su pasada manera de vivir, noten lo que dice: despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Noten lo que dice: despójense. Sí, cuando habla despójense, quiere decir que nosotros debemos de despojarnos de esa vieja naturaleza, pero ya no con dificultad, porque Cristo ya hizo morir esa vieja naturaleza, fue crucificada con Él en la cruz. Entonces debe ser fácil para nosotros ponernos la nueva naturaleza y quitarnos esa vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 23: renuévense en el espíritu de su mente. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Hay un dicho en inglés que dice garbage in, garbage out, que quiere decir, si le metemos basura, ¿qué es lo que va a salir?
basura. Pero si constantemente estamos renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios y estamos poniendo la palabra de Dios en nuestra mente y nuestros corazones, ¿qué va a salir de nosotros también manifestado? La verdad, el poder de la palabra de Dios. Vamos a tener memorizados los versículos que nos van a ayudar a través del día. ¿Cuántos de aquí tienen licencia para manejar? ¿Cuántos tuvieron que tomar una prueba escrita? ¿Cuántos tuvieron que memorizarse un montón de leyes que no saben ni para qué son, pero tuvieron que memorizárselas para saber qué marcar? ¿Verdad? Y ahora cuando van manejando, todas esas leyes que estudiaron les dicen cuál es la manera correcta de manejar y lo que pueden hacer que quizás les cause que les den una multa, ¿no es cierto? Es lo mismo que sucede con este libro que tenemos aquí delante de nosotros. Lo estudiamos, lo escudriñamos, nos da ciertos parámetros dentro de los cuales podemos desempeñarnos y vivir nuestra vida, y cuando lo tenemos en nuestra mente y nuestro corazón, vamos a andar de acuerdo a lo que se nos dice ahí y vamos a estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos cuando van manejando a veces se pasan de la rayita un poco? Y van manejando y de repente, y ay, híjole, me pasé de la rayita. O ven que el semáforo se puso rojo, amarillo y dicen, me voy, no me voy, me voy, no me voy, sí me voy, no, mejor no me voy. Y a veces se van, a veces no se van. ¿Saben qué? En nuestra vida espiritual a veces pasa eso, si nos salimos de la rayita, ¿ok? Pero el Espíritu Santo son esas bolitas que están ahí que sentimos, ay, me tengo que meter otra vez. La palabra de Dios es esa luz amarilla que nos dice, hey, va a cambiar a rojo, vale más que te detengas, no sigas tu camino porque puede tener serias consecuencias para ti. ¿Okay? Todas estas cosas podemos usarlas como ilustraciones de lo que la palabra de Dios es para nosotros, y por eso aquí se nos dice, renuévense en el espíritu de su mente. Y luego en el versículo 24 de Efesios 4 sigue diciendo, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo leo de nuevo, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia, la santidad y la verdad. ¿Sabe qué quiere decir esto? Lo que Pablo está diciendo aquí es que cada mañana cuando nos levantamos y nos preparamos para salir, tenemos que revestirnos de Cristo, tenemos que ponernos de nuevo. Hablamos mucho de la armadura, ¿verdad? Ponernos toda la armadura. ¿Saben que toda la armadura sin Cristo no sirve para nada? Los incrédulos tienen memorizadas todas las partes se pueden memorizar todas las partes de la armadura, pero todas las armaduras que te podamos ponernos sin Cristo no sirven de nada, porque el poder no está en la armadura, el poder está en Cristo. Si estamos revestidos de Cristo y luego nos ponemos la armadura, esa presencia de Cristo ahí le da el poder a la armadura para mantenernos libres del ataque del enemigo. Pero necesitamos revestirnos día con día, necesitamos renovar nuestro espíritu, nuestra mente. Debemos renovar en el espíritu nuestra mente, ¿sí? Pero desafortunadamente a veces nos pasamos el día ocupadísimos con todo tipo de cosas, y la oración es lo primero que dejamos, la lectura de la palabra es lo que dejamos para después, cuando me acueste, cuando me duerma, cuando llegue a la casa, no, esto es parte de esa vestimenta que debemos ponernos todos los días. Entonces Dios le recuerda, ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Diga usted, ya no soy Jacob. No, que se oiga, ya no soy Jacob, soy Israel. Vivamos entonces como Israel, amén. Vivamos siendo gobernados por Dios, luchando con Dios a nuestro lado, sabiendo que Él está ahí. Y por difícil que se mire la cosa, por triste que esté la situación, vamos a poner nuestra fe en Dios, amén. Y luego noten que Dios le reitera la promesa que le había hecho a Abraham y Isaac, y ahora a él una vez más. Versículo 11 de Génesis 35 dice, y Dios también le dijo, yo soy el Dios omnipotente,
reprodúcete y multiplícate. De ti saldrá una nación y reyes y un conjunto de naciones. Cuando está hablando aquí ahora, no está hablando obviamente de reproducirse. Él ya está anciano aquí, ya está viejo aquí, pero está hablando de reproducirse como nación. Sus hijos se están reproduciendo, sus hijos se están multiplicando, y de él va a salir una nación que es la nación de Israel, ¿verdad? De él va a salir la nación judía, pero también van a salir otras naciones. Sí, no porque Dios dictamine que así suceda, pero los judíos van a empezar a mezclarse con otras razas, van a nacer los samaritanos, van a nacer muchas otras razas que quizás no estaban en el plan de Dios que nacieran o que salieran de los judíos, pero salieron. Dios sabe el principio del fin y Él sabe lo que va a pasar siempre. Entonces le dice: de ti saldrá una nación y reyes y un conjunto de naciones. Y el rey más grande de toda la historia sale de él por medio de la tribu de Judá, que es Jesús, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Versículo 12 sigue diciendo: la tierra que les he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Después Dios se apartó de Jacob y del lugar donde había hablado con él. En ese lugar Jacob levantó una señal de piedra y como libación derramó aceite sobre ella. Entonces Dios se apartó en el sentido de que ya no estaba aparecido delante de él, ya no estaba él ahí, por decirlo físicamente, ¿verdad? Que Dios no es alguien físico, ¿verdad? Por eso Jesús tuvo que venir en cuerpo humano. En este tiempo él era un ser espiritual, era lo que se le llama una cristofonía o una teofanía, una aparición del Cristo preencarnado, pero se apartó de él porque ya no estaba en ese lugar, y porque Dios se le apareció ahí. En el versículo 14 se nos dice que Jacob levantó una señal de piedra y como libación derramó aceite sobre ella. La libación es una ofrenda que se hace de algún líquido que se derrama sobre el sacrificio o se derrama sobre el altar sobre el cual se está presentando ese sacrificio a Dios. Lo leemos a través del libro de Éxodo, lo leemos a través del libro del Levítico, lo leemos a través del libro de Deuteronomio. En todos los libros en los que se les da la ley a los judíos, Dios pide esa ofrenda de libación, y se hacía derramando aceite de oliva o vino sobre los sacrificios o altares, y era un sacrificio que costaba. Porque si se presentaba un sacrificio de un animal, ¿verdad? Los sacerdotes y los que presentaban ese sacrificio podían comerse parte del animal. Si parte tenían que dejar sobre el altar para que el fuego lo consumiera todo, se le llamaba el holocausto. Pero había ciertos sacrificios de los cuales los sacerdotes que presentaban el sacrificio de parte de la persona que lo presentaba, y la misma persona podía comer. Pero el sacrificio de libación, de nuevo, era de aceite o de vino. Y si vemos los tiempos de Jacob, él estaba en el desierto. Entonces encontrar olivos y las aceitunas que se necesitaban para hacer el aceite no era fácil, y comprarlo costaba mucho dinero, y ese aceite se usaba para las lámparas, ese aceite se usaba para cocinar, ese aceite se usaba para ungir, para todo. Pero cuando se derramaba ese aceite o ese vino sobre los sacrificios, se quemaba todo, se consumía por el fuego, no se podía usar, no traía ningún bien para la persona que derramaba el sacrificio de libación, pero era un olor fragante delante de Dios. Y nosotros debemos también de ver estas cosas y pensar que si nosotros vamos a presentarnos delante de Dios como ese sacrificio vivo y santo que nos dice Pablo en Romanos que debemos hacerlo, va a llegar el día en que nos va a tocar ser ese sacrificio de libación. Y vamos a presentarlo no porque ese sacrificio va a tener algún beneficio para nosotros, sino porque ese sacrificio va a ser una gran bendición para Dios. Porque el único que va a recibir algún placer, el único que va a recibir alguna bendición, el único que va a recibir cualquier beneficio de ello, no voy a ser yo ni nadie que esté conmigo como recibiría con un sacrificio de un animal que presentara, sino que todo va a ser para Dios. Todo va a ser para Dios. Y yo creo que nosotros, porque nosotros conocemos lo que Dios hizo por medio de Jesucristo y cómo Él se derramó a sí mismo, sin obtener Él ningún beneficio excepto a nosotros.
Y si le preguntan a mi esposa y a mis hijos, a veces yo no soy de ningún beneficio para ellos. Y hasta a veces pudiera ser un estorbo para ellos, por mi manera de ser a veces. Pero de todas maneras, Jesús murió por mí, se entregó por mí, se derramó a sí mismo sobre el altar y fue consumido totalmente por mí. Así como hizo eso por cada uno de ustedes. Y la verdad es que a veces sentimos, es que yo no soy digno. ¿Sabe qué? Ninguno de nosotros es digno. Por eso es por gracia, por eso es por amor, por eso es por su misericordia. Sí, porque si se tratara de ser dignos de que el Hijo de Dios se entregara a sí mismo por nosotros, ninguno de nosotros es digno. El que se crea mejor entre nosotros no es digno de que el Hijo de Dios se entregara por él. Pero Él lo hizo por gracia. Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque, como dice el escritor a los Hebreos, dice que porque miró en el futuro el gozo que estaba delante de Él, que era que tener a su esposa, la iglesia, con Él por toda la eternidad, que decidió someterse hasta la muerte y muerte de cruz, que hubiera sido la muerte más horrenda que alguien pudiera morir. ¿Saben qué? Algo curioso. El apóstol más grande de todos los apóstoles que Jesús envió a predicar el evangelio, el apóstol Pablo, se llama a sí mismo un sacrificio de libación. Sí, y quiero que lo leamos para que veamos el contexto en el cual él está usando esta palabra. En Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18, exhortando a la iglesia una vez más, aquí dice: háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. De nuevo, noten lo que dice: háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Noten, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Déjeme preguntarle, ¿está usted resplandeciendo como luminar en medio del mundo ante esta generación maligna y perversa? ¿Saben qué? Porque eso es lo que debemos estar haciendo. Debemos estar resplandeciendo como luminares ante este mundo. Que miren en nosotros la luz de Cristo, y que cuando lo hagamos sin murmuraciones ni peleas. En el versículo 16 nos dice cómo: aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo, Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido mi trabajo en vano. ¿Cómo sabemos? Sí, que no se está haciendo el trabajo en vano, cuando vemos que aquellos cristianos con los que tenemos comunión, con los que tenemos compañerismo, con los que estamos estudiando la Biblia, están viviendo una vida que los hace convertirse en un luminar delante de este mundo, en una generación perversa y maligna. Y noten lo que dice Pablo en el versículo 17: y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. ¿Saben lo que estaba diciendo Pablo aquí? Miren, yo me he derramado y estoy siendo derramado como una ofrenda de libación. Yo estoy siendo derramado. Lo que yo estoy haciendo no me va a traer ningún beneficio a mí. Estoy dejando que todo lo que me está sucediendo me consuma, con tal de que ustedes puedan ser bendecidos por la enseñanza de la palabra. Y saben que como pastores, esa es la oración que siempre hacemos a Dios: Señor, si es necesario, derrámanos como libación. Pero como cristianos debemos de buscar ser lo mismo delante de Dios, de ser derramados completamente para su beneplácito, para su placer, para bendecirlo a Él. Así como Pablo dice aquí de nuevo en el versículo 17: y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con ustedes. Y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Lo que Pablo está diciendo: ¿saben qué? Yo estoy para morir.
Yo estoy para ser consumido completamente, pero no me importa. No me importa, porque va a ser por haberles llevado el mensaje del Evangelio a ustedes. Y ¿saben qué? No se entristezcan por mí. No se entristezcan de que yo estoy por ser derramado. Gócense juntamente conmigo de que eso va a suceder, porque estoy haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Y me gozo en el hecho de que aunque tenga que ser consumido completamente, estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó. Saben que mi oración para todos nosotros es que ese es el corazón que tengamos nosotros también. Que permitamos que Dios nos derrame como libación encima del sacrificio, para que seamos completamente consumidos, no en nosotros mismos, sino para bendición de todos los demás. De eso es de lo que se trata la iglesia. Por eso nosotros tenemos en nuestros valores: crece, conéctate, sirve. ¿Por qué? Porque crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio de la palabra. Nos conectamos unos con otros en la comunión y compañerismo que tenemos dentro de la iglesia y en nuestros grupos pequeños. Y todo eso viene a traer una vida que manifieste el amor de Cristo por medio del servicio que nos damos los unos a los otros. Sí, se los he dicho antes, pero se los recuerdo. Ahorita hay allá arriba personas que están poniendo las transparencias en la pantalla, que están controlando el sonido, que están grabando el video y el audio para ponerlo en el internet mañana. Ahorita hay maestros que están enseñando a sus hijos, a los que tienen hijos, para que ustedes puedan estar aquí escuchándome a mí. El pastor Brian dice que nosotros los pastores los cuidamos a ustedes para que les enseñen el evangelio a sus hijos. Yo creo que todos ganamos con tener siervos, ¿verdad? Hay hermanos que se encargan de recibirlos, de registrar a sus hijos. Hay hermanos que hacen café, que parten el pan, que lo ponen allá afuera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Es el cuerpo de Cristo haciendo cada uno lo que le toca. Sí, cada coyuntura, cada hueso, todos haciendo lo que nos toca para que haya un crecimiento de todo el cuerpo de Cristo. Y debemos de siempre buscar, como parte del cuerpo de Cristo, ser derramados en libación, así como Pablo lo dice aquí, así como Jacob presentó esta libación derramando este aceite sobre esa piedra. En el versículo 15 de Génesis 35 sigue diciendo: al lugar donde Dios había hablado con él, Jacob le puso por nombre Betel, que de nuevo quiere decir casa de Dios. Jacob ahora estaba en la perfecta voluntad de Dios. Ahora estaba en donde debía estar, en la casa de Dios. Toda su familia estaba con él y habían seguido sus instrucciones de purificarse, de quitar todos los dioses ajenos, de quitarse los aretes que traían, de quitarse todo lo que era que pudiera ofender a Dios. Y de nuevo se esperaría que de aquí en adelante todo fuera pura paz y bendición para Jacob. Pero no fue así. No fue así durante el proceso, no fue así después de que estuvo en ese lugar, no fue así. Miren el versículo 16. Después partieron de Betel, pero aún no estaban como a media legua de distancia de Éfrata, cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil. Este es el último hijo de Jacob, es el hijo que se va a llamar Benjamín. Entonces tuvo un parto difícil. Rebeca, su esposa amada, estaba embarazada. Versículo 17 dice: entre las dificultades de parto, la partera le dijo: no tengas miedo, que también tendrás este hijo. Cuando Raquel exhalaba el último suspiro, pues murió, le puso por nombre Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Noten aquí, yendo a Betel se murió Débora. Está ahí, levanta el altar, lo derrama aceite sobre él como sacrificio de libación, recibe la promesa del Señor otra vez. ¿Y qué sucede? Ahora se le muere la esposa amada Rebeca, estando en la perfecta voluntad de Dios. El gozo de tener un hijo nuevo, el gozo de tener un hijo más, se convierte en dolor porque la esposa amada muere. De nuevo, la vida cristiana, la vida del cristiano, no es una vida sin lucha, no es una vida sin sufrimiento.
Los que predican que la vida en Cristo es pura prosperidad y salud y felicidad están predicando un evangelio falso. Sí hay prosperidad, pero no siempre. Sí hay salud, pero no siempre. Sí hay vida, pero también hay muerte física. Hay problemas, hay situaciones difíciles. Y aquí Jacob está pasando por una experiencia tremenda, porque hizo la voluntad de Dios. Y van dos situaciones difíciles por las que ha tenido que vivir. Ahora, noten que ella llama el nombre del hijo que nació Benoní, hijo de mi tristeza, porque quizás sabía que iba a morir, no iba a tener la fuerza para seguir adelante. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Ahora, normalmente la mano derecha significa la fuerza, significa el poder. Y normalmente al que se le llama el hijo de la mano derecha es el primogénito, que fue Rubén, que había nacido muchos años antes. ¿Sí? Entonces Jacob no quería decir aquí que Benjamín era el hijo que representaba su fuerza, porque ya no estaba fuerte. De hecho, estaba más débil que nunca. Ya estaba anciano. Pudiera ser que sintió un aprecio especial por Benjamín porque era el vínculo final que había entre él y Raquel, que era la mujer a la que había amado desde un principio. Pero de todas maneras el título de hijo de la mano derecha no quedaba, porque era el último de sus hijos. Pero ¿saben qué? Yo creo que llamó así a su hijo, lo llamó Benjamín, porque si leemos el resto, y lo vamos a ver si el Señor no viene antes, el resto del libro de Génesis, a partir del nacimiento de Benjamín, Jacob en realidad comenzó a vivir como un Israel. Dejó de ser el Jacob que había sido antes y empezó a vivir como un verdadero Israel. Porque de aquí en adelante, en lo que resta del Génesis, vemos que Jacob cambió verdaderamente su manera de vivir, su manera de ser. Y yo creo que la idea aquí con llamar a Benjamín, el hijo de la mano derecha, es el vivir confiado no en su mano derecha, sino en la mano derecha de Dios. Vivir confiado. Este hijo le recordó que tenía que vivir confiado en la mano derecha de Dios. Donde las cosas estén, en donde estén y pase lo que pase, no importa lo que esté pasando alrededor, porque estamos confiando en la diestra de Dios. Estamos confiando que esa diestra está ahí para levantarnos. Estamos confiando que esa diestra está ahí para fortalecernos. Estamos confiando que esa mano diestra está ahí para librarnos, para cubrirnos si es necesario cubrirnos, para tomarnos en sus manos y protegernos. ¿Sí? Esa es la idea que yo creo que está teniendo aquí Jacob al llamarlo el hijo de la mano derecha. El hijo que le recordaría que vivir en la mano derecha de Dios es el lugar perfecto para estar para el Hijo de Dios. Escuchen algunos salmistas los que escribieron acerca de la mano derecha. Salmo 16, versículos 8 y 9 dice: todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza. Señor, si usted tiene a Dios hoy a su mano derecha, si usted sabe que Dios está ahí a su lado, no hay razón para caer. Debe regocijarse en su corazón y en su alma. Y debe sentir confianza en todo su ser de que Él está ahí para fortalecerlo y levantarlo. En el Salmo 63, los versículos 5 al 8 dice: mi alma quedará del todo satisfecha, como si comiera de los mejores platillos, y mis labios te aclamarán jubilosos al pensar en ti recostado en mi lecho, al meditar en ti durante mis desvelos, porque tú has sido mi socorro, alegre viviré bajo la sombra de tus alas. Mi alma está apegada a ti, tu mano derecha me brinda apoyo. ¿Se fijan? Tu mano derecha me brinda apoyo. Sí.
La mano derecha de Dios es la mano más poderosa de todo el universo. Es la mano que puso la luna, el sol y las estrellas en el cielo. Es la mano que puso los planetas, cada uno en su lugar, cada uno en su órbita. Y es la mano que los sostiene ahí. En el Salmo 138, los versículos 4 al 8, dice: Señor, que todos los reyes de la tierra te alaben al escuchar tu palabra. Que alaben tus caminos, Señor, porque grande, Señor, es tu gloria. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida. Me defenderás de la ira de mis enemigos, y con tu diestra, que quiere decir tu mano derecha, me levantarás victorioso. Tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares. ¿Se fija usted el salmista aquí? No importa qué esté pasando, no importa las circunstancias, no importa qué tan difícil es, la mano derecha de Dios está ahí siempre. Y el Señor va a cumplir en nosotros sus planes, y sus misericordias van a ser dadas a nosotros nuevas cada mañana. Porque Él nos ha creado. Y no nomás nos creó físicamente, sino que en Cristo nos ha creado de nuevo y nos ha hecho nuevas criaturas. Mi salmo preferido de todos los salmos, el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, en Betel, oh Señor, viviré por largos días. Hablando aquí no solamente de durante esta vida vivir en la casa de Dios, sino en el futuro vivir en la casa de Dios para toda la eternidad. Tenemos nuestro Betel allá, más allá del sol. ¿Se acuerdan de aquel canto? Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Pero un hogar en la casa de Dios aquí, en donde siempre somos bien recibidos, en donde somos acogidos, en donde somos fortalecidos, renovados por Dios. Versículo 19 de Génesis sigue diciendo: y Raquel murió y fue sepultada en el camino de Éfrata, que también es Belén. Y sobre su sepultura Jacob levantó un pilar que hasta el día de hoy es la señal de la sepultura de Raquel. Y partió Israel de ahí y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y luego, porque todavía no termina todo, todavía no termina la tragedia de Israel. Y luego, versículo 22, mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilhá, la concubina de su padre. Pero esto llegó a oídos. Noten que ya no lo llaman Jacob, a oídos de Israel. Wow. En el proceso de hacer la voluntad de Dios, se muere Débora. Después de hacer la voluntad de Dios, se muere Raquel. Tiene un nuevo hijo, razón de gozo, pero luego su hermano mayor tiene relaciones con su concubina. Dios, cuando no llueve llovizna, ¿verdad? Pero aún así, aun cuando nuestros hijos nos fallan, aun cuando nuestros hijos hacen cosas que nunca pensamos que pudieran hacer, aun cuando nosotros como hijos les hemos fallado a nuestros padres, y aun cuando nosotros como hijos hemos hecho cosas que nuestros padres nunca pensaron que íbamos a hacer,
De todas maneras, Dios sigue siendo Dios. De todas maneras, Dios sigue siendo fiel. De todas maneras, Dios no nos deja ni nos desampara. Y de todas maneras, Él sigue guardándonos en el hueco de su mano. Él sigue protegiéndonos. Y sí hay dolor. Y sí nos preguntamos por qué. Y sí preguntamos qué hubiéramos podido hacer diferente. ¿Saben qué? La verdad de las cosas es que así como nosotros un día llegamos a la edad en la que conocimos claramente la diferencia entre el bien y el mal, así nuestros hijos también van a llegar a la edad en la que conocen claramente la diferencia entre el bien y el mal. Y si optan a hacer el mal, ¿sí?, ellos le van a tener que responder a Dios por eso que hicieron, no nosotros, ellos. Ezequiel nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Ni el padre pagará por el pecado de los hijos, ni los hijos pagarán por el pecado de los padres. ¿Qué les estoy diciendo? No se preocupen, no, preocúpense mucho, oren mucho, clamen a Dios por ellos, síganlos poniendo en las manos de Dios, pero dense cuenta que ellos son sus propias personas y que va a llegar el momento en el que van a tomar sus propias decisiones. Y pudimos haber sido el mejor ejemplo como padres y madres, y de todos modos ellos van a hacer lo que decidan hacer. Debemos instruirlos bien en su camino, debemos modelar nuestra relación con Cristo, debemos modelar nuestra manera de servir al Señor y luego ponerlos en sus manos y decir: Señor, ahí te los dejo, ahí te los dejo. Jacob nunca olvidó esto que Rubén el mayor hizo. Y de hecho, aunque debió ser aquel que debería heredar la bendición del primogénito, porque fue el primogénito, no fue así. Y Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, al terminar su vida, da una profecía en Génesis 49, versículos 3 y 4, en donde dice: tú, Rubén, mi primogénito, y noten cómo lo llama, mi fortaleza, el principio de mi vigor, eres excelente en dignidad y en poder, e impetuoso como las aguas, pero ya no serás el principal, porque usurpaste el lecho de tu padre, te envileciste al usurpar mi estrado. ¿Saben qué? El pecado se paga, no inmediatamente quizás, pero el pecado se paga. Como cristianos no vamos a tener que pagar la paga final por el pecado, porque la paga por el pecado es muerte, pero en Cristo Jesús tenemos vida. Pero si pecamos aún como cristianos, vamos a sufrir la consecuencia aquí en la tierra de ese pecado. Si hacemos el mal, tarde o temprano ese pecado nos va a alcanzar y vamos a sufrir la consecuencia de ese pecado. Ya sea por vergüenza, ya sea porque hicimos algo en contra de la ley y la ley nos va a castigar, ya sea porque Dios deja que las consecuencias vengan a nuestra vida porque no quiere que sigamos adelante en nuestra vida pecaminosa, y para corregirnos y ponernos de nuevo en el camino recto, deja que suframos las consecuencias de ese pecado. Pero las consecuencias del pecado, mis hermanos y hermanas, las vamos a sufrir. Por eso más vale apartarse de él. No vale la pena unos cuantos minutos, unas cuantas horas, unos cuantos días de placer, de riquezas, de lo que sea que queramos lograr por medio del pecado, cuando lo comparamos con una eternidad en el cielo con Dios y una vida aquí en la tierra en la cual sepamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Los siguientes versículos nos habla de la descendencia de Israel, y note que dice ahí en el versículo 23: los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón; los hijos de Raquel, José y Benjamín; los hijos de Bilhá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí; los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Jacob fue a visitar a Isaac su padre en Mamre, es decir, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Isaac llegó a vivir 180 años y exhaló el espíritu siendo anciano y lleno de días. Murió y fue reunido con su pueblo y sus hijos Esaú y Jacob
lo sepultaron. Asombroso, ¿no? Cómo los funerales reúnen a familias aun cuando han estado separadas y están enojadas y todo lo demás. Los funerales tienen la tendencia a unir a las familias. Espero que no tenga que ir a un funeral dentro de un corto tiempo, pero cuando le toque ir a uno, sea la razón por la que sea, si hay alguien ahí con que tiene que reconciliarse, reconcíliese con él. Pida perdón, dé perdón según sea el caso y haga lo que Dios manda. Difícil la situación de Israel, ¿no creen? Aun cuando estaba haciendo la voluntad de Dios, pero Dios tenía un plan en todo ello y lo vamos a ver desenvolverse en las próximas semanas. Les quiero dejar simplemente con lo que Pablo dice en Romanos 8:28. Todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Yo no sé qué está pasando usted ahorita en su vida. Yo no sé cuál sea la prueba por la que está tratando de navegar. Yo no sé cuál sea la dificultad. No sé si son sus hijos, su cónyuge, su trabajo. No sé qué sea. Pero sí sé una cosa. Dios está en control. Dios tiene el control de todo. Póngalo en sus manos. Sujétese, aférrese a su mano derecha. Sepa que Él está con usted y pase lo que pase, los planes que Él tiene para usted son planes de bien y no de mal. Él quiere darle el fin que usted espera. Confíe en Él, manténgase fiel a pesar de todo.